de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. When the Saints go marching in. Everybody sing. Now when the Saints go marching in. Now when the Saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the Saints go marching in. Sing it again. Now when the Saints marching in. Now when the Saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the Saints go marching in. Oh, y'all sing pretty out there. Joe Daringburg. Muy buenos días. 16 de noviembre del año 2020. Alexander y yo viendo cómo el año se nos ha ido. Hoy día de Santa Margarita de Escocia, una reina del siglo XI muy devota. Estábamos oyendo una canción maravillosa de Louis Armstrong, se llama La Marcha de los Santos, When the Saints Go Marching In. Es un himno gospel tradicional de 1927, que Louis Armstrong en esa época recoge y presenta. Así que bueno, tenemos la Marcha de los Santos, nada más y nada menos que en la voz y en la musicalización de quien lo descubrió y quien lo presentó públicamente, Louis Armstrong. Una voz inconfundible. Gracias a todos los que están en contacto con nosotros a través de los canales dispuestos por RCR para que todos estemos unidos. rcr750.com, @rcr750 por el canal de YouTube, que están muy activos los amigos de YouTube. Félix Guedes me dice, saludos, suegro Maldonado. Bueno, no sé. Jaime Nestares en la dirección general de la estación. Willy Cercaya en la gerencia de producción. Catherine Manzano en la producción. Catherine, saludos. José Gregorio González en los controles. Y Argenis Barreto en la lectura de las noticias, que ahora es a las 12 del día. Y Jackson Vargas y Marilia García, pues nuestro saludo fraternal a ellos, que son, digamos que la insignia de todos los que hoy, aquí y ahora están trabajando desde RCR para presentarles a ustedes una señal alternativa, llena de libertad, sin censura, variada, donde ustedes pueden oír todas las opciones. Y ya tenemos a Andrea Rondón en línea. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Alexander, ¿cómo están? Feliz inicio de Alexander semana. También está aquí con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahora, Feliz Andrea inicio de Rondón semana. nos presenta hoy, nos propone, @arondón75, un artículo, ¿no? La paradoja de la democracia, que alude a un libro de Bryan Caplan, El mito del voto racional. Cuéntanos, Andrea, nosotros que estamos tan lejos del voto y tan lejos también de la racionalidad, cuéntanos. Sí, no, totalmente. Bueno, y con ocasión a lo que estás diciendo, tal vez hemos llegado al punto en el que ya estamos tan lejos del voto, o incluso, mejor dicho, de procesos electorales transparentes, es por los problemas que hemos tenido a lo largo de décadas, ¿no? Este artículo hace referencia a un libro que es de Bryan Caplan, que se llama El mito del votante racional.
Bryan Caplan es un representante de la escuela de la Public Choice o de la elección pública. Es una corriente del pensamiento liberal que, si lo podemos resumir de algún modo, es análisis económico de la política. Este autor parte de la tesis que, así como el mercado es una dinámica de libre juego de la oferta y de la demanda, cada quien buscando alcanzar sus fines y propósitos, buscando los mecanismos para alcanzar esos fines y propósitos, podemos ver el proceso electoral o analizarlo del mismo modo. Háblese de mercado electoral de algún modo, ¿no? En donde los agentes de ese mercado, háblese de candidatos, háblese de electores, se manejan por temas de incentivos. Al fin y al cabo, es el ser humano, y en todas las áreas en donde les consigamos, es temas de incentivos, que es lo que te estimula para actuar de un determinado modo. Y él en este libro, como que, digamos, llama la atención respecto de los límites de la democracia. ¿Cuáles son los límites de la democracia? Bueno, el elector tiene pocos incentivos como para votar racionalmente, de informarse, porque al fin y al cabo su voto, en cualquier condición, de las más transparentes o incluso los casos patológicos como Venezuela, pero en general el sistema, si tú votas de un determinado modo, nadie te garantiza que el resultado va a ser según tu elección, y si pone la mayoría. Entonces, ¿para qué vas a informarte, por ejemplo? Eso promueve mucho, por ejemplo, un votante apático. Además que informarse requiere, como todo, un trabajo, un esfuerzo de estar informado, tiempo, dinero, etcétera, etcétera. Entonces, existen, digamos, el mecanismo en sí está diseñado para tener un votante apático, e incluso vamos vamos a ir un poco más allá, un votante irracional, uno que vota con los sentimientos, uno que vota con las vísceras. Y considerando esto, pues del otro lado tenemos a los candidatos presidenciales, o mejor dicho, candidatos para cargos de elección popular. Tienen todos los incentivos para justamente en su discurso incorporar la visceralidad, los sentimientos, el patetismo, porque es mucho más fácil de enganchar a ese elector apático. Ya de por sí es difícil que voten, bueno, entonces déjame engancharlo con lo más fácil, con lo más seguro, y es apelando a sus sentimientos. Y evidentemente vamos a tener un elector irracional. Por eso es que él habla del mito del votante racional. ¿Podemos tener un votante racional? Él apuesta a que no. Entonces es primero detectar las limitaciones del sistema, que al fin y al cabo es simple y llanamente escogencia de gobernantes, pero eso no nos va a asegurar que vamos a estar protegidos en el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Entonces tenemos que enfocar nuestra mirada hacia otras alternativas. Y esto lo conecto porque estoy recomendando esta lectura, porque estoy en estas lecturas de la semana pasada y para esta semana lo recomiendo. Porque el profesor Klaus Jaffé de la Universidad Simón Bolívar, junto con la profesora Carolina Guerrero, súper respetados en estas áreas de ciencias políticas y con una trayectoria académica, están organizando un foro que se llama Foro Venezuela 2020 y se enfocan en demarquía. Demarquía es democracia, pero no está, pero quienes son elegidos aleatoriamente, al azar, porque al fin y al cabo tenemos el problema del mito del votante irracional. Entonces eliminemos el tema de las elecciones, ¿no? Vamos por temas de sorteo. Pero sin enfocarme en este método, que, bueno, en lo particular es otro tema para mí, la verdad, quiero llamar la atención porque en este foro se van a hablar sobre distintas alternativas a la democracia, o se va a llamar la atención sobre las limitaciones de la democracia, que ya no podemos seguir hablando de estos discursos vacíos que invocan vamos a lograr la democracia o vamos a alcanzar la democracia. ¿Qué estás queriéndome decir con eso? Tal vez llegamos aquí, a este punto, por un exceso de democracia, y ese es el problema. Desde el liberalismo uno advierte que la democracia ilimitada también conlleva o crea los mejores incentivos para la violación a derechos humanos. El siglo XX y lo que va del siglo XXI ha demostrado que gobiernos democráticos también vulneran derechos humanos y caemos en crímenes de lesa humanidad. Este foro, hay distintas formas de participar, pues primero como espectador, oyente, pero también con propuestas. Y en las redes de Foro Venezuela 2020 podrán ver las distintas formas de participar. Es hasta el 20 de este mes
y luego se difundirá todo el material que se han mandado a los organizadores. Alexander, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, mira, bien interesante. Yo estuve, es un artículo, digamos, relativamente viejo, que está reseñando, pues, Andrea. Andrea, yo la verdad es que pongo el acento, es interesante en lo de la irracionalidad. Es pequeño el artículo, pero bien condensado sobre las ideas del autor. Yo sí creo que es interesante porque me parece que se le ha dado a la razón como un valor excesivo a la hora de la toma de decisiones en todos los aspectos de la vida, no solamente en los aspectos de la política. Hoy creo que ya en día la filosofía de la ciencia lo tiene bien claro y lo anunciaban muchos de los filósofos ya a finales del siglo XIX, principios del XX. La irracionalidad está más metida dentro de nuestros procesos de la vida, de lo que nosotros creemos y pretendemos con la razón. Esa señora que empezó a señorear, digamos, en Occidente, eso más o menos empezó a despuntar a finales del siglo XII y se impuso en el siglo XVI. Pero creo que hoy en día las cosas hay que tomarlas con más equilibrio, y precisamente este libro que dice, es decir, que señala algo tan importante como es decidir sobre aquello que van a decidir sobre nuestra vida, a veces lo hacemos, o lo que señala, yo creo que con bastante propiedad, es que muchas veces lo hacemos precisamente sin tener todos aquellos elementos que nosotros parece que razonablemente nos indicaría que deberíamos ir por el otro lado. Yo sí lo que quisiera es hacer ver que digamos, la integralidad de la existencia del hombre. Sí, nosotros creo que ponemos demasiado acento en la razón, y la razón es un aspecto fundamental de nuestra vida, pero no lo es todo, no lo es todo. Pareciera que muchos más elementos de nuestra realidad están compuestos por otros aspectos que no son solamente la razón, la fe, eso llamado irracionalidad, que es un compuesto de tantas cosas. Parece que tiene más dominio de nuestra vida de lo que nosotros creemos, y no somos tan señores de nuestra existencia como pretendemos creer. Es interesante realmente. Sí, yo creo que yo coincido con ustedes. El planteamiento racional es un planteamiento que quiere forzar la humanidad, y él lo quiere escindir de lo que la humanidad es. Y desde hace muchísimo tiempo se ha dicho que la propuesta racional peca por exceso. Peca por exceso porque incluso el ser humano es incapaz cognitivamente de tener todas las opciones que debería revisar cada vez que tome la decisión. Y al final el ser humano toma decisiones sobre lo que le gusta, lo que le parece conveniente, lo que le resulta atractivo, ¿ok? Y por supuesto lo que no está en contra de sus intereses generales, visto como una gran globalidad. Yo sigo insistiendo todos estos días sobre la base, digamos, de lo que estamos sufriendo los venezolanos, que tenemos que revisar, sobre todo, debemos tener una versión del hombre y de la sociedad mucho más ajustada a lo que efectivamente somos. Y creo que por allí pecan marxistas, liberales y cualquier otro. Pecan de la misma forma, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de cómo el ser humano construye sus proyectos de vida y por qué está dispuesto a apostar. Yo creo que esa discusión está por darse,
está por darse. El Homo economicus es una falacia, no existe. El hombre que decide racionalmente es una falacia. Creo que los conceptos racional y racionalidad son falsos. O sea, son en ese sentido decir que lo que no es una trama decisional que analiza todos los medios disponibles para, a su vez, contrastarlo con todos los fines deseables y después entonces evaluar cuál es el orden de prioridad que debería tener. Eso se sale del quicio del ser humano y, por supuesto, eso ha traído como consecuencia que alguien quiera encargarse por cuenta de los demás que no son tan fuertes, que no han llegado a tal nivel de perfección, quiera encargarse de traducir la racionalidad que a todos les conviene. Bueno, en eso consiste la dictadura marxista, en eso precisamente. ¿Ok? Y entonces yo creo que de lo que se trata es que sigamos estudiando esto. O sea, sí, efectivamente, en las clases de opinión pública y comunicación política, que yo doy en la Universidad Monte Ávila, no me canso de decírselo a los muchachos. La gente asume versiones de la realidad que tienen que ver con su emocionalidad, con todo el esfuerzo que hace la gente por proyectar sus angustias, el mecanismos además para eliminar sus ansiedades, realidades que quiere ver instauradas que efectivamente no se den y que te causan son tantas cosas que uno dice, mira, la racionalidad, no se compadece. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo una serie de tweets de Luis José Uzcategui, no se compadece con el manejo que cada uno de nosotros hace de sus propias angustias, de sus propios miedos, y que a veces te hace decidir bien y a veces te hace decidir mal. Andrea, ¿qué más tienes que decirnos? Bueno, en concordancia o coincidiendo totalmente con ustedes, bueno, lo que siempre hemos hablado en otras oportunidades también, sí hay liberales, por ejemplo, que pecan de esto, que solamente se centran en el aspecto económico, que también lo hablamos el otro día con Miguel Fontán. Pero bueno, con este tipo de escuelas de la public choice, con lo cual les estoy diciendo, yo tengo una inclinación hacia la Escuela Austríaca de Economía, evidentemente, pero no hay que atarse una sola escuela. Esta escuela es sumamente interesante porque, nuevamente, en esa idea de que todas las ciencias sociales tienen como unos principios en común, política, economía, etcétera, pues podemos conseguir estos vasos comunicantes y podemos entender un poco más la condición humana, la acción humana en última instancia, ¿no? Y siempre tener en cuenta que el ser humano es racionalidad e irracionalidad, y que el trabajo está, lo que abogo siempre, es por un tema de educación, cultura, para que esa parte irracional no prive sobre lo otro. Yo sí todavía tengo fe en la parte racional, pero definitivamente teniendo conciencia de la verdadera naturaleza del ser humano. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Rondón, @Rondón75, conversándonos sobre las paradojas de la democracia, el llamado de atención a revisar la democracia y sus supuestos, conversando sobre el mito del voto racional de Bryan Caplan. Gracias, Andrea. Nos vemos el próximo día. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes, cuídense. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio.